es un gentil, es decir, no era judío de nacimiento, era un gentil que se convirtió bajo el ministerio de Pablo. Esta es la razón por la que Pablo lo llama también hijo, al igual que Timoteo. Es decir, en algún momento que no está identificado o que no reconocemos específicamente, como en el caso de Timoteo, ahí en Hechos, en el primer viaje y después en el segundo viaje siendo llevado por Pablo, no identificamos el momento en el que este gentil se convierte, pero por lo que Pablo hace en varios pasajes de las Escrituras, al llamarlo hijo, reconocemos que fue bajo el ministerio del apóstol Pablo que Tito creyó en el Señor. Hay quienes creen, y digo hay quienes creen porque no es un dato seguro, pero hay quienes creen que fue hermano de Lucas, el doctor Lucas, el escritor del libro de los Hechos. Simplemente estoy dando un dato que no es totalmente seguro, pero que si fuera así, es un dato importante. Tito acompañó a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. Es decir, mientras él se sumaba a la misión que Pablo estaba teniendo, comenzó a tener ciertos momentos de preparación al lado de Pablo y al lado de Bernabé. Su nombre se menciona 13 ocasiones fuera de la carta de Tito. Hay 13 ocasiones, ya sea en el libro de Hechos, ya sea en Corintios, donde el nombre de Tito aparece en el Nuevo Testamento. De hecho, en 2 de Corintios nosotros vemos cómo es que Pablo lo envió a Corintio para resolver desórdenes que había en la iglesia de Corinto y también para iniciar la recolección o la promoción de aquella ofrenda que los gentiles enviaron a los santos en Jerusalén cuando ellos sufrieron una hambruna y un tiempo difícil en la cuna del cristianismo allí en Jerusalén. Fue un discípulo de Pablo que llegó a ser un predicador, es decir, no solamente lo entrenó, no solamente lo discipuló, sino nosotros vemos cómo es que Pablo siguió con él el mismo proceso que siguió con Timoteo, y una vez que lo preparó, lo envió como una extensión de su ministerio. Notoriamente vemos que Tito acompañó a Pablo en el tercer viaje misionero, pero entonces Tito, al igual que Timoteo, se convierte en un delegado apostólico, es decir, no era el apóstol Tito, pero era un delegado apostólico, es decir, era alguien enviado por el apóstol Pablo que cuando llegaba a una iglesia o una región, su carta de presentación era: aquí estoy, soy enviado por Pablo. Entonces a eso se conoce como un delegado apostólico. Y finalmente podemos decir, a la luz de las Escrituras, que Tito fue enviado particularmente para lo que vamos a comentar esta mañana en la carta de Tito. Él fue enviado a la isla de Creta, el lugar donde Tito estaba pastoreando, o donde Pablo envió a Tito a pastorear por algún tiempo determinado, que tampoco lo sabemos, es la isla de Creta. La isla de Creta era un lugar importante, era conocida en aquellos días como la isla de 100 ciudades, llena de montañas, conocida por sus valles fértiles, era la isla mediterránea más grande, y por lo que leemos en la carta, era una isla que a nivel iglesia o a nivel espiritual tenía grandes problemas, tenía grandes retos. Miren, vayan conmigo a Tito 1, verso 12 al 13. Tito capítulo 1, versículos 12 al 13. Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias, no sé ya cómo decirlo, pero abran sus Biblias ahí. Tito 1, versículos 12 al 13. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe.
¿Cómo eran los cretenses? Pues aquí tienes una clara descripción de cómo eran. Siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Entonces se cree que la iglesia en Creta fue iniciada por algunos que estuvieron en Pentecostés. O sea, Pablo no la fundó, de eso estamos seguros. No hay ningún dato en el Nuevo Testamento que diga que algún apóstol fue a Creta para iniciar la iglesia. Cuando Tito llegó allí, lo que reconocemos es que ya había un movimiento incipiente de la iglesia cristiana en Creta, pero las cosas estaban mal. Entonces, la razón que podemos pensar es que algunos cretenses judíos vinieron a celebrar Pentecostés a Jerusalén, allá en Hechos capítulo 2, y cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120 y ellos comenzaron a proclamar el Evangelio a través de sus labios en diferentes idiomas, algunos cretenses creyeron, regresaron a la isla de Creta, la isla de 100 ciudades, y comenzaron a predicar el Evangelio. Y es la única manera como pudiéramos explicar que había una obra incipiente allí en Creta. ¿Era un lugar importante y estratégico para Pablo? Sí, por dos razones. Porque era una isla muy grande, con 100 comunidades o 100 pequeñas ciudades, y eso hacía ser una zona importante para comunicar el Evangelio. La segunda razón por la que creo que era importante o estratégico para Pablo es que era una isla con varios puertos. Nosotros recordaremos que un lugar estratégico para Pablo al predicar fueron los puertos. Corinto era un puerto. O sea, tú asegurabas varias cosas. Asegurabas que la gente que vivía ahí creyera en el Evangelio, pero asegurabas que mucha gente de otros lugares vinieran, o que mucha gente que vivía en ese lugar saliera, y así como llevaba su carga, así como llevaba su equipaje, así como llevaba sus animales, de la misma manera el Evangelio pudiera ser llevado y continuamente esparcido hacia lugares donde quizás ellos no estaban llegando en ese momento. Los cretenses, de acuerdo a los datos históricos, eran parientes de los filisteos. Fueron conocidos de hecho por su mala reputación. Esta era la forma como el mundo en el que Pablo escribió y vivió conocía a los cretenses. Como ya leímos, por ser mentirosos, por ser malas bestias, por ser glotones ociosos. Una palabra griega, de hecho, para decir que eras mentiroso, una palabra griega para decir eso era la palabra cretizo. Cretizo era sinónimo de ser mentiroso y es la raíz de la palabra cretense. Entonces, cuando alguien escuchaba que un cretense se acercaba, lo primero que venía a sus mentes es un mentiroso. Un cretense es igual a un mentiroso. No solamente fue conocida Creta por esto, también fue conocida porque se creía que si tú querías contratar a un mercenario, Creta era el mejor lugar para encontrar a un mercenario dispuesto a servir al mejor postor. Entonces, si querías contratar gente mala, si eras así como que andabas buscando quién te hiciera el trabajo sucio, entonces el lugar al que tenías que acudir para pagar para hacer algo malo era Creta. Era como el bajo mundo de aquel día. Tenías que ir allí y ahí encontrabas gente como la que ya hemos descrito. Ahora, el por qué digo todo eso es porque todo parece indicar, por lo que leemos en la carta, que el estilo de vida cretense permeaba en la iglesia. Es decir, que aunque algunos de estos cretenses habían escuchado el Evangelio y se estaban reuniendo en la congregación que había en Creta, algunos de ellos seguían viviendo al estilo de Creta. Algunos seguían mintiendo, algunos seguían siendo ociosos, algunos seguían siendo, como Pablo dice aquí, glotones y ociosos y malas bestias. Y todo parece indicar que el estilo de vida cretense estaba produciendo cierto desánimo en la vida de Tito. Y por esa razón es que Pablo toma la oportunidad para escribirla. Entonces, Tito fue enviada para restaurar el orden en una red de iglesias dispersas en la isla. Lo que podemos creer es
que la iglesia estaba dispersa por toda la isla. Y si tomas un mapa y ves lo grande que era la isla de Creta, te vas a dar cuenta que las distancias debieron haber sido muy, muy largas. Entonces lo que se cree es que la iglesia en Creta se compuso de congregaciones pequeñas, pero dispersas en toda la isla. Y cuando Pablo le escribe a Tito, le dice básicamente, pon orden. Pon orden. ¿A qué específicamente Pablo se refería cuando le dice a Tito, pon orden? Bueno, inmediatamente en el contexto de los primeros versos a los que vamos a llegar, nos damos cuenta que una primera razón por la que Pablo encomienda a Tito que ponga orden es, levanta ancianos. Es decir, levanta hombres que puedan pastorear la grey que está dispersa a lo largo de la isla de Creta, ya que hay muchos creyentes vulnerables y confundidos al no entender correctamente el Evangelio. Ahora, ponte a pensar en algo. A veces yo he escuchado mucho sobre todo esto en el vocabulario de algunos pastores y dicen, o de algunos plantadores de iglesias, y dicen, me tocó ir a tal lugar y si tú supieras lo difícil que es plantar una iglesia en ese lugar. Si tú supieras lo idólatra que son ahí, si tú supieras el libertinaje moral que hay allí, si tú supieras lo mentiroso que es esa gente, si tú supieras lo tranza que es esa gente, no soportarías esta presión. Cuando tú buscas un lugar difícil en el Nuevo Testamento para plantar una iglesia, lo primero que debería venir a tu mente es la isla de Creta. Algunos piensan que es Corinto, algunos piensan que es Éfeso, pero cuando tú sigues la trayectoria de lo que pasó en Creta, te vas a dar cuenta de algo. Aquí había un verdadero lugar difícil para plantar o para edificar la iglesia del Señor, y sin embargo, Pablo está dando en esta pequeña carta, Pablo está dando indicaciones a Tito de qué es lo que debe de hacer. Entonces Creta era ese lugar difícil para plantar una congregación o para tener base sólida en un lugar para el reino de Dios. Y comienzas entonces a leer la carta y te das cuenta de algo. Los líderes que estaban posiblemente al frente de la iglesia eran líderes corruptos, eran líderes que solo buscaban lo suyo y no la edificación de los santos y no la extensión del reino de Dios. Así que podemos decir que lo que tenemos en Tito es un manual de plantación de iglesias para el Nuevo Testamento. Una brújula segura que seguir cuando estás pensando en edificar el reino de Dios en un lugar donde las cosas no se ven tan bien, donde las familias se ven desintegradas, donde los matrimonios se ven destruidos, donde los hijos se ven en rebeldía, donde tienes gente mentirosa, donde tienes gente ociosa, donde tienes gente perezosa. Aquí hay un manual que nos dice qué hacer. ¿Qué hacer? Observen el verso 13 que ya leímos. Le dice Pablo a Tito, repréndelos. ¿Cómo? ¿Cómo hay que reprenderlos? Duramente, o la versión de las Américas que yo uso dice, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. La palabra sano allí es la palabra higiene. Repréndelos para que sean sanos, para que tengan higiene, para que estén limpios. Y eso nos hace pensar rápidamente en una frase que quizás hemos escuchado muchas veces: aunque no hay iglesia perfecta, entre las imperfectas hay iglesias que llegan a ser sanas. Y ese es el propósito por el que Pablo está escribiendo. Este es el propósito por el que Pablo está escribiendo. Quiere que la iglesia en Creta sea una iglesia sana, una iglesia saludable. No perfecta, hermanos, porque nosotros erramos en nuestro concepto de perfección cuando creemos en una iglesia perfecta. Yo he conocido un par de iglesias que cuando tú llegas allí, cuando tú estás entre ellos, todo pareciera ser
tan correcto, todo pareciera ser tan ideal que tú dices, al final encontré una iglesia perfecta. Y yo siempre digo, regresa unos 2 o 3 domingos para que te des cuenta en tu idealismo y en tu romanticismo de iglesia que eso no es verdad. Yo no conozco una iglesia perfecta. O sea, yo puedo llegar a un lugar y decir, todo está en orden, las sillas están sobre la línea que tienen que estar. Te encuentras estas bitácoras de limpieza a veces en las iglesias, ¿no? Y en algún lugar de las medio escondido de las congregaciones te encuentras que te dicen cuántas sillas van en una línea, cuántas sillas tiene la siguiente línea, dónde tienen que colocar. Y esto es para que cuando el que es responsable de la limpieza no está allí, las cosas sigan luciendo idénticamente igual. Pero yo me encuentro que a pesar de todas esas directrices que tú puedes tener, si al que se le asignó el día sábado o el viernes a acomodar las sillas tuvo una ocurrencia de decir, yo creo que esto se ve mejor así, se olvida de la bitácora que hay de la limpieza y él acomoda como él entiende que debe de ser las cosas. Ahora, entre esas iglesias que podemos ser imperfectas, siempre hay iglesias sanas o saludables, es decir, iglesias que están tratando de ajustarse al modelo de Dios. Entonces pudiéramos decir que el propósito de la carta era, por un lado, fortalecer a Tito como un pastor joven, al que anteriormente Pablo había discipulado, al que anteriormente Pablo había comisionado para el ministerio, pero a la vez Pablo está pensando en establecer una iglesia saludable en Creta, una iglesia responsable en Creta. ¿Cómo Pablo lograría esto? ¿Cómo Pablo llegaría a permear en la isla de Creta? Pablo está consciente de algo, Tito no lo puede hacer todo. Ni siquiera Pablo está pensando que él puede hacer todo el ministerio. Esta es la razón por la que Pablo ha enviado a Timoteo a Éfeso, es la razón por la que ha enviado a Tito a Creta. Esta es la razón por la que al final de esta carta Pablo le dice a Tito, te voy a enviar refuerzos. Y habla de Erasto y habla de Tíquico. Y les dice, al final de la carta le dice, Tito, no estás solo, te voy a enviar a Erasto, te voy a enviar a Tíquico para que entiendas que no estás solo. Pero la tarea principal, y es lo que voy a referirme, es que básicamente Pablo le dice a Tito, necesitas levantar ancianos, necesitas levantar hombres que hagan el trabajo en Creta, para la iglesia de Creta, para la edificación de los santos, para el cuidado de los santos, para pastorear la grey en Creta. Pero hay algo que une todo esto a lo largo de los 3 capítulos de Tito. Porque pensar en poner orden a veces pudiera decir, tan solo sigue un proceso sistemático. Aquí están del 1 al 10, síguelo y simplemente con que hagas del 1 al 10, las cosas se van a poner en orden. Eso para algunos funciona y para otros no funciona. Pero siempre que tenemos una idea del evangelio sistemática o sistematizada, tenemos que tener cuidado por una razón. Inmediatamente nosotros nos concentramos en los pasos que hay que dar y muchas veces nos olvidamos del Señor. Siempre que tienes a alguien diciéndote, tú tienes que hacer 1, 2 y 3 para que las cosas resulten así, tienes el problema o el peligro de querer cumplir simple y sencillamente la letra sin tener resultados eficaces en tu vida. Pero lo que une la carta de Tito, y eso es lo maravilloso, y Tony ya leyó casi todos los pasajes que yo voy a leer, pero lo que une la carta de Tito para nosotros, para entender cómo las cosas se ponen en orden, es la obra salvadora de Cristo. Si algo distingue o brinca o salta en una lectura somera de la carta, es que en cada capítulo, en el 1, en el 2 y en el 3, hay una mención de la doctrina de la salvación, hay una mención de la obra salvadora de Cristo, hay una mención de lo que Cristo ha alcanzado para ti y para mí como pecadores, y específicamente lo que Cristo había logrado y alcanzado para los santos que estaban luchando y batallando al no asimilar, al no entender el evangelio del Señor de una manera correcta. Entonces, el anhelo de Dios es que nosotros nos mantengamos centrados y guardando la naturaleza del evangelio. ¿Cómo logramos esto? Lo logramos al no perder de vista la obra salvadora de Cristo por nosotros en el Calvario.
Y lo vemos ahí en Tito 1:3-4, lo volvemos a ver en Tito 2:10, 2:13 y mayormente lo vemos en Tito 3, versos 5-7. Voy a tomar estos pasajes en su momento, pero acompáñame a los primeros 5 versos para reconocer lo que aquí se nos dice. Tito 1, versículos 5-7. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Observa el versículo 5, que inmediatamente cuando dice te dejé en Creta, para que pusieses en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad. Pablo no deja en el aire lo que era poner orden en la iglesia de Creta. O sea, Pablo entiende que el problema en la iglesia de Creta es que no había ancianos o pastores bíblicos que estuvieran cuidando de esta grey, y por eso le dice a Tito, te envié ahí para que corrijas, como dice la versión 60, lo que está deficiente, para que pongas orden en lo que se tiene que poner orden aquí. Entonces, por un lado, Tito contiene un mensaje sobre la esperanza de la vida eterna, teniendo a Jesús como el centro. Y observen que Pablo le dice algo a Tito en estos versos: Dios no miente. Y eso es una realidad para nosotros. Dios no miente, Dios es veraz, Dios es fiel. Pero desde el principio que Pablo le escribe a Tito, le dice, Dios no miente por una razón. De acuerdo a la mitología griega, de acuerdo al mundo filosófico, al mundo de los pensadores que imperaba en aquel día, Zeus había nacido en Creta, un dios, uno de los dioses más sobresalientes de ellos. Y si Zeus era conocido por algo en la mitología, era por ser mentiroso y por ser un seductor de mujeres. Entonces Pablo es como si le dijera a Tito, el Dios al que tú y yo servimos no es Zeus. El Dios al que tú y yo servimos no miente, es veraz. Entonces, Pablo es como si trazara una raya y dice, de aquí los que creemos en un Dios veraz, acá los que creen que su Dios es un mentiroso. Hermanos, esto es lo que el Evangelio debería producir en nuestras vidas. Debería producir una separación entre los que verdaderamente hemos confiado en el Señor, en los que verdaderamente hemos creído en el Señor, en los que verdaderamente podemos decir, Dios es veraz, Dios es fiel, y los que por acá están pensando, mi Dios se mueve alrededor del engaño, alrededor de la mentira, alrededor de la seducción. Pues es este Dios verdadero al que Pablo introduce o al que Pablo presenta cuando escribe esta carta. Es este Dios que ofrece esperanza y vida eterna. Zeus no ofrecía esperanza y vida eterna de forma real. Entonces, el Dios de la Biblia, el Dios en el que tú y yo hemos creído, el Dios en el cual tú y yo hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza por su gracia, es totalmente diferente a cualquier Dios pagano. Si eso no es así para tu vida, entonces necesitas venir al reconocimiento real por la palabra de Dios. Dios no miente, Dios es veraz, Dios es fiel. Entonces, no solamente entender el cambio que ellos deberían tener al recibir el Evangelio, sino la necesidad de que ancianos pastorearan y dieran dirección
a los diferentes grupos que componían la iglesia de Creta era parte de la deficiencia a la que Pablo se refería. Ahora, en estos primeros versos hay algo interesante, porque cuando Pablo habla de su relación con el Evangelio, cuando Pablo habla de su relación con la palabra de Dios, usa una palabra griega que es kata, y significa que no haya ninguna señora esta mañana aquí a la que le digan kata. Pero esta palabra griega kata habla de un hombre estando bajo una autoridad. Entonces, cuando Pablo habla de su relación con la palabra de Dios, él usa la palabra o la preposición kata. Es decir, Pablo está diciendo, yo mismo estoy bajo la palabra de Dios. Ahora, este era un hombre llamado por Dios, con un claro ministerio, con un claro don. Era un apóstol, lo entendemos, lo reconocemos, hemos pasado semanas revisando la literatura paulina. Sin embargo, lo que Pablo está reconociendo es, mi autoridad como hombre no está por encima de la palabra de Dios. Lo que él está diciendo es, yo mismo estoy por debajo de la palabra de Dios. Yo mismo estoy sometido a la autoridad de las Escrituras, jamás por encima de ellas. Si algo distingue a un auténtico siervo de Dios, si algo distingue a un hombre de Dios que está tratando de honrar al Dios de las Escrituras, es básicamente esto, es su amor por las Escrituras, es su sometimiento por las Escrituras. No es alguien que está diciendo, la Biblia dice, pero yo creo que esto es así. No, alguien que ama el Evangelio está diciendo, la Escritura dice, y simple y sencillamente yo me voy a someter y me voy a rendir a lo que la Escritura dice. Esto es kata. Eso es kata. Eso es estar en una relación bajo la Escritura, no sobre la Escritura. Ahora, cuando me refiero al Evangelio, en el Nuevo Testamento hay 3 palabras que posiblemente sería bueno que lo dijéramos ahora. Hay 3 palabras en el Nuevo Testamento que te hablan en el mismo sentido: Evangelio, palabra y verdad. Cuando en las diferentes formas que los autores pudieran haber usado esto, se está refiriendo a lo mismo, se está refiriendo al Evangelio que hemos escuchado. A veces se nos es presentado como Evangelio, a veces se nos es presentado como verdad, a veces se nos es presentado como palabra. Pero no es que estas sean 3 cosas distintas o diferentes. Los autores se están refiriendo a lo mismo. Entonces, observen que cuando Pablo habla en estos versos acerca de estar bajo la palabra, usa 4 expresiones que son importantes. Porque cuando nosotros reconocemos o entendemos esta relación que tenemos con la palabra de Dios, lo primero es que esa relación es conforme a la fe. Conforme a la fe. El ministerio de predicación paulina fue dominado por la palabra de Dios. Pablo entendió que su mayor misión era dar a conocer la fe única y exclusivamente en el Hijo de Dios. Fe aquí no es la palabra pistis, o sea, no es la palabra que normalmente nosotros usamos para decir hay que tener fe en el Señor. La palabra pistis mayormente es la palabra utilizada en el Nuevo Testamento para fe y significa fidelidad al Señor. O sea, que una persona tenga fe en el Señor no significa que sea algo místico en mi mente pasando para lograr que ciertos eventos se lleven a cabo. Cuando una persona habla de ser un hombre o una mujer de fe, lo que simple y sencillamente tú estás comunicando a la luz de las Escrituras es tu fidelidad al Señor. Es decir, te mantienes fiel al Señor, llueva o esté asoleado, estés sano o estés enfermo, estés en algún problema o en alguna adversidad. Cuando tú dices, fulano de tal es un hombre de fe. ¿Y por qué lo dices? Porque la fe se ve, hermanos. Porque tú puedes ver cuando una persona en medio de su situación adversa está diciendo, me voy a mantener fiel al Señor. Entonces, esa palabra fe, que es muy usada en el Nuevo Testamento, para hablar de esa genuina y sincera fidelidad al Señor, no es la palabra fe.
que Pablo está comunicando en este pasaje. Fe aquí es el conjunto de verdades que el Evangelio presenta. Entonces, cuando Pablo dice, mi relación está en sometimiento a la palabra de Dios, conforme a la fe, no es pistis. Lo que él está diciendo es, conforme al conjunto de verdades que el Evangelio nos presenta. ¿Cuáles verdades? Bueno, el Evangelio está lleno de verdades, ¿cierto? Cuando yo vengo y conozco estas verdades y comienzo a sumar estas verdades, aquí hay una, acá hay otra, entonces la fe es ese conjunto de verdades que tú y yo llegamos a tener a través de la presentación del Evangelio por medio de la palabra de Dios. Así que Pablo dice, conforme a esta fe, y habla de los escogidos. Y básicamente reconocemos que aquí los escogidos son aquellos que confían en Cristo para la salvación solo por la gracia, en los cuales el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han obrado para el nuevo nacimiento. Y nosotros tenemos que reconocer algo cuando pensamos en la salvación de nuestras almas. Nosotros tenemos que pensar que la Trinidad en todo su esplendor está obrando a favor nuestro en la salvación de nuestras almas. Cuando piensas en los que se identifican en nuestros días como solo Jesús, es decir, aquellos que dicen, no, la salvación está solo en Jesús, por eso tenemos que bautizar solo en el nombre de Jesús, olvidas que el esplendor de la salvación es reconocer el Padre actúa en nuestra salvación, el Hijo actúa en nuestra salvación, el Espíritu Santo está actuando para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque es conforme a la fe, como Pablo mismo lo está comunicando en este pasaje. Entonces, no hay manera alguna de que una persona se pueda sentir dentro del grupo de los escogidos, dentro de este grupo al que Pablo está señalando en la isla de Creta que el Evangelio ha permeado. No hay ninguna persona que se pueda sentir parte de ese grupo que crea que él llegó a pertenecer a este grupo por su propia decisión o por su propia voluntad. Es el regalo del Padre a través de la obra del Hijo, a través de la obra del Espíritu Santo, de tal manera que nadie pudiera ponerse la camiseta de decir, soy un escogido de Dios, si es que la misma Trinidad no ha obrado en nuestras vidas para que nosotros llegamos a estar conforme a la fe. Lo segundo que Pablo dice aquí es conforme a la piedad. Su relación con la palabra de Dios no solamente era conforme a la fe, sino era conforme a la piedad. Aunque piedad es una palabra que se repite mucho en la primera carta de Timoteo, en esta carta de Tito, esta es la única ocasión en la que Pablo menciona la palabra piedad a Tito. Pero Pablo utiliza una otra palabra para hablar de la vida piadosa, que son básicamente buenas obras. El resto de la carta, cuando Pablo se está refiriendo a la vida piadosa en la vida de los cretenses, en la vida de aquellos que buscan ser semejante a Cristo, él usa la palabra buenas obras el resto de la carta, y lo veremos en algunos pasajes más adelante. La razón es que la verdad del Evangelio cambia una vida de impiedad completamente, y entonces la vida cristiana nos llama a una vida piadosa. ¿Y qué significa ser piadoso? Significa simple y llanamente ser más como Cristo. Entonces, todos los que hemos sido llamados a la salvación, todos los que hemos renacido de nuevo por la obra del Padre, a través del Hijo, a través del Espíritu Santo, entendemos que no hay manera de producir piedad en nosotros por nuestras propias capacidades o por nuestros propios méritos. Cuando tú y yo decimos quiero ser más como Cristo, no es porque está saliendo de mi libre voluntad, es porque el Señor está obrando en mi vida. Y es porque a través de la obra del Señor yo entiendo, no hay otro camino para un creyente.
Un verdadero creyente es alguien que buscará ejercitarse para la piedad, porque Dios mismo está poniendo este deseo en su corazón de ser más y más como Cristo. Lo tercero que Pablo dice en estos primeros versos es conforme al mandato de Dios. Observe que no es una opción, no es para quien quiera tomarlo. Mi relación con la palabra de Dios no es si yo quiero tomarlo. Mi relación con la palabra de Dios es que la palabra está escrita en forma de mandato. Y cuando Pablo nuevamente se refiere a esta idea de mandato, del evangelio aquí, Pablo está hablando del contenido del mensaje, no de la acción de predicarlo. Lo que Pablo le está diciendo a los cretenses y a Tito es: antes de que se te ocurra proclamar el mensaje, antes de que se te ocurra darlo a conocer, asegúrate que has entendido cabalmente el contenido del evangelio. Solo cuando alguien ha entendido el contenido del evangelio puede traer esperanza al cansado y puede arraigarlo en las verdades de la palabra de Dios. Mira cómo Pablo lo dijo en otras cartas, Gálatas 1, 10 al 12. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según... ¿quién? No es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Había tenido un mandato de Dios. Esto es el evangelio, es un mandato. No hay opción o no hay una manera de decir, eso se me ocurrió hacer para el evangelio. No, lo recibimos como un mandato. Luego en 1 Corintios 1:21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Qué necesita una persona para ser salva? Necesita escuchar el mensaje. Necesita escuchar el mensaje de la salvación. ¿Cuál es el método? Disculpen que sea tan enfático en esto, pero ¿cuál es el método que Dios está validando? ¿Cuál es el método que Dios está diciendo? Así me agradó a mí. ¿Cuál es? Última parte. Mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. La iglesia de nuestro siglo está perdida en esto. La iglesia de nuestro siglo se ha dedicado a inventar métodos para que la gente sea salva. A Dios no se le perdió la brújula. Dios está diciendo, yo he validado la forma como un pecador viene a ser salvo. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el método de Dios? La predicación. Se lo he dicho muchas veces, insisto, y usted lo va a ver en todo su caminar cristiano. Usted va a ver esto. Cuando una persona llega y dice, es que yo me convertí porque escuché un corito, cuestión de tiempo para que no lo veas aquí. Es que yo me convertí porque escuché un testimonio, cuestión de tiempo para que no lo veas aquí. Es que yo me convertí porque cuando la gente no te dice, el Señor tuvo misericordia de mí y la primera vez que yo escuché el mensaje del evangelio es que mi corazón fue abierto. Cuando la gente no pone por delante la predicación y pone por delante otras cosas, es cuestión de tiempo. O, no voy a dejar eso en el aire, o en su misericordia, después quizás de semanas o de meses o de años, esa persona escuchó una predicación y allí fue salvo. Entonces, Dios no está perdido. La iglesia del siglo XXI sí, Dios no está perdido. Dios sigue diciendo, la forma como un pecador es salvo es por escuchar la predicación. Por cierto, le dice aquí a Pablo a los Corintios, cuando presenta la predicación la presenta como una necedad.
en este mismo capítulo le llama a esto la locura de la cruz. Por un lado, los judíos buscaban el poder, buscaban los actos milagrosos. Por otro lado, los gentiles buscaban la sabiduría del mundo griego. Y en este capítulo 1, Pablo dice algo maravilloso. Dice, Dios es en Jesús, en el mensaje del Evangelio, en el mensaje de la verdad, se encuentran el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es decir, el Evangelio alcanzaba para los judíos y para los gentiles, pero era necesario la predicación del Evangelio. Entonces, cuando Pablo está hablando a Tito y básicamente le está diciendo, necesitas reconocer y necesitas entender que esto es conforme al mandato de Dios, está pensando en esto. Finalmente, en el verso 4 le dice, conforme a la común fe. Y común ahí no es un término despreciativo de la fe, no lo entienda así. No, el término común fe ahí no es como cuando tú invitas a alguien a comer a tu casa y sirves el mejor plato que puedes servir. Y no le voy a poner nombre para no agraviar a nadie. Pero tú sirves el mejor plato que puedes servir. Y la gente empieza a decir, qué sabroso está esto, qué rico está esto. Y se te sube un poquito el aire. Y entonces tú dices, oh, válgame, esto es común entre nosotros. Hipócrita, hacía 3 meses que no lo hacías porque no te alcanzaba el dinero para comprar eso. Pero tú dices, esto es común para nosotros, es como comer frijoles. Comemos todos los días esto. Cuando Pablo dice aquí común fe, no está usando el común como un término despreciativo de la fe. No lo interpreten así. Cuando Pablo está hablando y dice común fe, está pensando en que es algo que ambos tienen. Que Pablo tiene, que Tito tiene y que los cretenses que son salvos tienen. Esta es la común fe que nosotros logramos tener cuando estamos en una relación bajo la palabra de Cristo. A esto mismo se refiere Judas cuando escribió su epístola. Y usted recordará ya en el versículo 3, cuando les dice a los hermanos, quería escribiros acerca de nuestra común salvación. Es decir, lo que nos es común entre nosotros. Pero me ha sido necesario, dice el verso 3, escribirles para que guarden, para que combatan ardientemente por la fe del Evangelio. Y nuevamente ahí la palabra fe que Judas usa no es pistis, es la palabra fe que tiene que ver con el conjunto de verdades en las que los creyentes hemos venido a creer por la gracia de Dios. Entonces, lo primero que el apóstol deja claro en esta carta, antes de pasar al bosquejo que seguiremos, lo primero que el apóstol deja claro es que servir al Señor para Tito en la isla de Creta, como servir al Señor en el ministerio que él ha venido siguiendo, requiere propósito, requiere dirección. ¿Cómo un cristiano madura, cómo una persona que sirve al Señor logra mantenerse sirviendo al Señor a pesar del desánimo, a pesar del desaliento, a pesar de los ataques? ¿Cómo logra hacer esto? Siendo intencional. O sea, esto nos pasará al ser intencional, al ser intencionales. Cuando buscamos servir al Señor, muchos de los impedimentos que nosotros llegamos a tener al crecer y al servir al Señor es provocado por 2 cosas, y las 2 están mencionadas en esta carta. Por falta de intencionalidad, y lo segundo, por falta de disciplina. Si trazas una línea entre la palabra disciplina y la palabra discípulo, te encuentras que están dentro de la familia. Para que una persona, un discípulo, llegue verdaderamente a madurar, necesita disciplina. Y la disciplina nos pasa de ser creyentes iniciales a convertirnos en verdaderos discípulos. Entonces Pablo está diciéndole a Tito, Tito, te envía a Creta para que arregles lo que está deficiente, pero necesito 2 cosas de ti. Necesito que seas intencional con el trabajo que vas a hacer. Y segundo, necesito que seas disciplinado. Y nuevamente, como lo dije la semana pasada, siempre que pensamos
en estas tareas que Pablo está delegando a sus discípulos, tenemos que reconocer algo. Hermanos, servir al Señor es un trabajo duro. Duro. Se requiere persistencia, se requiere tenacidad, se requiere fortaleza de Dios, se requiere la obra del Señor sobre tu vida. Y por eso es que Pablo está reconociendo estas verdades cuando escribe a Tito. Entonces, sigamos un bosquejo general de la carta. No voy a entrar en los detalles, pero por lo menos un bosquejo general para que puedas reconocer que el énfasis de Tito es el deber que corresponde con el mensaje del Evangelio. Dado todo el panorama que tenemos, ahora podemos decir, Pablo escribe a Tito diciéndole, qué bueno que tienes el conjunto de verdades del Evangelio. Qué bueno que has entendido que la palabra, que la verdad, que el Evangelio ha llegado a tu vida como un conjunto de verdades. Pero ahora, Tito, necesito que puedas reconocer algo. Necesito que puedas reconocer que un cristiano, alguien creyente del Evangelio, tiene deberes, tiene que obrar de esta manera, y lo vemos alrededor de los 3 capítulos de Tito. Entonces, sigo un bosquejo que para algunos será conocido, para otros no. Capítulo 1, el liderazgo sano describe una iglesia local. Lo que tú tienes en el capítulo 1 de Tito es cómo reconoces que entre esas iglesias imperfectas puede haber iglesias sanas o saludables, porque el liderazgo sano describe a una iglesia local. Iglesias sanas tienen servidores sanos. Tienen servidores que están creciendo en el Señor, que ejercen autoridad espiritual y que usan los dones que Dios les ha dado, que Dios les ha otorgado para el crecimiento de la grey del Señor. En esto de la revolución de las redes sociales, y que puedes tener contacto con mucha gente que no ves hace décadas, o que puedes tener contacto con mucha gente a la que quizás circunstancialmente conociste, pero que no tienes más contacto, pues te das cuenta dónde andan. En el paso de los últimos meses, básicamente yo me he encontrado con 2, 3 predicadores que en algún momento de mi vida escuché o circunstancialmente me tocó escucharlos. Y es común que le digo a mi esposa cuando escucho una pequeña cápsula de lo que están haciendo, le digo, qué triste que después de 20 años escuches a un predicador y su mensaje siga siendo el mismo mensaje que le escuchaste 20 años atrás. Es triste, te voy a decir por qué. Porque en 20 años alguien que se ha mantenido leyendo la Biblia, que se ha mantenido en una relación con el Señor, su ministerio, su vida, debería estar, ¿cómo? Escalando, creciendo. Bueno, a lo mejor va a contar las mismas historias, pues sí, a lo mejor las va a contar. Ustedes escuchan un montón de veces las mismas historias y me tienen paciencia cada vez que introduzco una historia, y algunos hasta me vienen y me dicen, oye, ya le agregaste a esa historia un poquito más. Le eché un poco más de crema a los tacos nomás, le digo, pero la historia sigue siendo la misma. Pero qué triste es cuando puedes reconocer que a pesar de que han pasado años, sigues viendo a una persona en el mismo nivel, o se quedó ahí, se estancó allí, simple y sencillamente. Pero cuando tú ves el tipo de líderes, de siervos a los que Pablo está describiéndole a Tito, te das cuenta que son líderes sanos, líderes que están creciendo, líderes que están amando el Evangelio. Entonces, Tito requería una guía para levantar ancianos, para levantar pastores. ¿Han visto cómo en algunos, quizás has ido a la escuela, o has ido a algún seminario, o has ido a alguna capacitación, y cuando llegas ahí te dan un pequeño folleto, tríptico, díptico de bolsillo? Lo pones aquí en tu bolsillo, y en todas las clases están diciendo, esa cosita que usted trae en su bolso es muy importante porque resume el contenido de todo lo que usted va a escuchar esta semana.
Y de repente tú sacas eso y comienzas a leerlo y dices, aquí está la clase 1, aquí está la clase 2, aquí está la clase 3. Lo que Pablo le está dando a Tito en los primeros versículos es una guía rápida o una guía de bolsillo rápidamente, cómo es que él puede identificar candidatos potenciales para llegar a ser pastores de la obra allí en Creta. Y básicamente hay 3 cosas que Pablo le dice a Tito que debe observar. Tito le dice, observa su carácter, observa su conducta y finalmente le dice, observa su teología, su manera de creer. Dicha conducta que Pablo presenta en estos versículos chocaba completamente con el estilo cretense. Los cretenses estaban acostumbrados a ver vidas como ya las describimos en el capítulo 1, versos 13 y 14. Pero lo que Pablo está diciendo es, allí en Creta hay hombres que tienen estas cualidades. Y no tengo el tiempo para detenerme, usted lo puede entender. Pero estas cualidades que están entre el verso 5 y el verso 9 nos hablan de lo que el Evangelio logra en la vida de una persona que ha sido salva. Marido de una sola mujer, que gobierna bien su casa, irreprensible. ¿Se da cuenta? Todo esto que revela el carácter de un hombre que sirve a Dios y que sirve a la grey del Señor. Entonces Pablo le dice, Tito, observa, este es el tipo de hombres, este es el tipo de pastores que la iglesia en Creta necesita. 2 cosas, aunque lo he mencionado varias veces, pero 2 cosas que tenemos que reconocer de la palabra anciano que está allí. Número 1, se refiere a un hombre, sexo masculino. Punto. Espero que entiendan clara y precisamente eso. Cuando la Biblia piensa en pastorado, no piensa en mujeres. Mi esposa no es la pastora Paola. Mi esposa es mi esposa. Yo todavía no conozco a un doctor que haya ido 10 o 12 años a la escuela y que porque se cuelga el título detrás de él doctor y tiene su cédula y su certificado, automáticamente porque él es doctor, su esposa sea doctora. ¿Usted conoce a uno? ¿Conoce a una arquitecta que por estar casada con un arquitecto ya ganó el título? No. Hay que ir a la escuela para lograr ese título. Bueno, cuando la Biblia menciona en Tito 1 y en 1 de Timoteo 3 la palabra anciano específicamente para aquí, para esto, está pensando en sexo masculino. Lo segundo es que las veces que se usa la palabra ancianos no es singular, es plural. Entonces estás pensando que en una congregación o en una región como era Creta, dada a iglesias, no se necesitaba a un solo hombre donde recayera todo, se necesitaba varios hombres que estuvieran cuidando de la grey de Dios allí. Entonces, esto es lo que Pablo está mencionando básicamente aquí. Por cierto, yo no sé si usted conoce a alguna, pero no sé de dónde, bueno, sí sé de dónde viene eso. Pero a mí hay hermanas, esposas de pastores que se me plantan y yo las llamo por su nombre y me dicen, ¡la pastora! Válgame, digo yo. O sea, ¿qué le da más caché? Oiga, hermana fulana de tal, pastora. ¿Y qué es eso, hermanos? Es nada, simple y sencillamente jactancia. O como estábamos una vez platicando yo y otro pastor, y vino una de estas hermanas y nos dijo, pastor alemán, dijo el otro, ¿no? Ladra, sí, ladra como una pastora, pero alemán, me dijo. Entonces, mira, el término para anciano en el Nuevo Testamento puede ser intercambiable. Puedes hablar de obispos, presbítero, pastor, anciano. Y los 4 términos no están hablando de 4 funciones distintas, estás hablando simple y sencillamente de una persona que tiene la autoridad entregada por Dios de supervisar al rebaño de Dios y de guiarlo a través de la palabra. Por cierto, no lo dije la semana pasada, pero lo digo aquí. La diferencia entre un diácono y un pastor o un anciano es que básicamente los pastores y ancianos guían por la palabra de Dios, los diáconos guían por el servicio que prestan a la grey
de Dios. Observe ahí en el versículo 9 que Pablo se concentra y le dice básicamente a Tito: para ser un buen predicador, para ser un buen maestro de la palabra de Dios, para ser un buen expositor, necesitas conocer la Biblia y necesitas ser fiel a su mensaje. Entonces ahí es donde paso de la conducta y del carácter al que mencioné, a que un anciano necesita ser un hombre conocedor de la palabra de Dios, un teólogo, alguien que aprecia la verdad de Dios y que abraza la verdad de Dios. Y recuerdo, nosotros nos reímos la última vez que el hermano Almirudis vino, nos contó esta historia que nos causa risa, pero a la vez nos causa lamento, ¿no? Cuando estuvo en aquella reunión donde ya no recuerdo si fueron 2 horas de alabanza, y al final le dijeron: pues pase a predicar, le vamos a dar 20 minutos. Y él subió a predicar y abrió su Biblia y dijo: hermanos, abran su Biblia por favor al libro del profeta Ezequías. Lógicamente estaba jugando una broma. No hay un libro que se llame Ezequías, se parece a uno que se llama Ezequiel. Y entonces él hizo la faramalla de que abrió su Biblia y de que iba a predicar ahí. Hermanos, ¿están listos? Y usted ya sabe lo que él nos dijo, ¿no? Amén, 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 amén. Y entre los amenes estaba el pastor. ¿Sí? Podían cantar 2 horas, pero no amaban las Escrituras. Y luego pasa del verso 10 al 16, Pablo, para decir de nuevo que dentro de se requiere a alguien que ame las Escrituras, porque dentro del trabajo arduo que Tito tenía que hacer, tenía que enfrentar el error doctrinal que circulaba entre ellos. Allí en Creta había algunos judaizantes que estaban diciendo: necesitas observar la ley de Dios, la Torá, para la salvación. Y esos eran los líderes corruptos que estaban deseando ganancias deshonestas del ministerio, pero estaban desviando la fe sincera de los cretenses. Siempre los judaizantes han tratado de mezclar el evangelio y la ley para obtener salvación. Pero cuando lees el evangelio puedes reconocer algo: lo único que necesito para ser salvo es poner mi mira, mi fe en el Señor Jesús. Entonces esta manera cretense de vivir negaría totalmente la eficacia de la salvación y del mensaje central del evangelio. Por esa razón es que Tito fue enviado a pastorear esta grey. Y de hecho el resumen del capítulo 1 es que básicamente Pablo le dice a Tito: estas son tus 3 deberes como pastor en Creta. Número 1, predica la palabra. Número 2, ordena ancianos. Número 3, silencia a falsos maestros. Perdón. ¿Quieres saber el perfil de un pastor? Aquí está. Un pastor tiene que predicar la palabra, por eso es que tiene que conocer la palabra. Lo segundo es, tiene que ordenar ancianos, tiene que levantar servidores, líderes, hombres fieles e idóneos a los cuales ha confiado la verdad del evangelio para que ellos comuniquen también la verdad del evangelio. Y número 3, tiene que silenciar a los falsos maestros. ¿Cómo silencias a un falso maestro si no conoces la doctrina del Señor? ¿Cómo silencias a un falso maestro si tú mismo, cuando escuchas de esto, tú dices: pues parece evangelio, suena evangelio, no está tan mal, aparte el Señor es amor y nos manda que nosotros también seamos amor? Suena muy romántico y suena muy bien, pero Pablo le dice a Tito: te envié a Creta para que enfrentes a falsos maestros. ¿Cómo enfrentas a un falso maestro si no conoces la verdad de Dios? Es imposible. Esta es la razón por la que muchos, en vez de silenciar a los falsos maestros, los han abrazado, los han cobijado, porque no pueden distinguir entre la verdad y el error. Entonces, cuando revisas cómo un pastor debería de ser, asegúrate de 3 cosas: predica la verdad, ordena ancianos, silencia falsos maestros. Capítulo 2 de Tito. El discipulado bíblico construye o edifica a una iglesia local. Ahora Pablo pasa de mencionar la conducta de los cretenses al interior de la iglesia y cómo esa conducta debería impresionar o impactar la cultura donde ellos estaban viviendo. Es decir, cómo el cristianismo de 4 paredes en Creta tenía que salir de la iglesia para ir y afectar la cultura de los
cretenses. ¿Por qué es que Pablo es tan enfático en el capítulo 2 para hablar de este trabajo duro, de esta tarea ardua? Porque nuevamente tienes que reconocer algo. Pablo está escribiendo de cómo los escogidos de Dios crecen espiritualmente en el Señor. Y por esa razón es que Pablo está diciendo, necesitas, Tito, tener un enfoque claro acerca del discipulado. Y cuando Pablo está escribiendo acerca de eso, lo está relacionando con un cambio de vida. Un discípulo de Cristo es aquel que ha iniciado en el punto cero, pero que con el paso del tiempo tú ves su progreso espiritual, su avance espiritual, su caminar espiritual. Algunos avanzan muy lentamente y son como la tortuguita que viene ahí dando pequeños pasos, preguntándole a un pie si hay que mover el otro pie. Hay unos que parecen canguros, están brinque, brinque, brinque. Hay otros que tienen un paso, no digamos muy rápido, pero tienen un paso sostenido. Hay otros que tienen un paso muy rápido y en algún momento se cansan. Pero la vida cristiana, hermanos, se trata de esto, se trata de crecer, se trata de desarrollar nuestro aprecio por las Escrituras, se trata de reconocer que creer en el Señor también es pensar, y en esta parte es donde el intelecto, nuestra mente, nuestros pensamientos pueden ser usados para la gloria de Dios. Y por esa razón es que necesitamos ser discipulados, y mientras estamos siendo discipulados comenzamos a ver cambios de vida. ¿Por qué se hace necesario un cambio de vida? El capítulo 2 se da 3 razones. Obsérvelo en sus escrituras. Verso 2, 5. ¿Por qué necesitamos un cambio de vida? Capítulo 2, verso 5. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No está en sus notas, simplemente obsérvelo. ¿Por qué es que un discípulo debería hacer notorio su cambio para otras personas? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ya le has dicho a tu vecino, ya le has dicho a tu familiar que fuiste salvo, que el Señor salvó y rescató tu vida. ¿Por qué razón mi vida como un discípulo debería manifestar esta verdad? Porque si no sucede así, la palabra de Dios va a ser blasfemada. ¿Y eso qué es cristiano? ¿Lo ha escuchado? Tristemente sí. Bueno, a veces no tiene razón. Mayormente no tiene razón. Algunas veces en mi caso sí han tenido razón. Nadie diga amén. Pero esta es la razón, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Segundo, en el verso 8, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de vosotros. Alguien en la semana me hablaba y me pedía referencia de alguien que fue pastor. Y yo digo, esas chambas como que me marquen para eso, como que no es mi fuerte, ¿no? Pero entonces cuando me dijo, y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Cómo quieres que te conteste? ¿Como un amigo, como un hermano, como un compañero de milicia, como alguien que ama la obra del Señor en esta ciudad? Me dijo, súmale todo eso y así contéstame. Y entonces le dije, mira, yo no quisiera referirme a esta persona de la forma como me voy a referir, pero por amor al Evangelio lo voy a hacer. Dice aquí Tito, o Pablo le dijo a Tito, que cuando una persona cambia, cuando el Evangelio ha permeado en la vida de una persona, lo que esa persona hace es silenciar o callar al maligno. Es decir, el diablo no tiene nada malo que decir de él. ¿Sí? ¿Lo entiende? Por esa razón es que cuando somos transformados, callamos o silenciamos lo que Satanás pudiera decir. Lo tercero es que se requiere un mensaje convincente en el verso 15, un mensaje convincente para que esto suceda. Por eso Pablo le dice a Timoteo, habla, exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Era acaso la autoridad en Tito como un cristiano la que se tenía que usar para exhortar, para hablar y para reprender? ¿Era su autoridad personal? No. ¿De dónde surgía la autoridad de Tito? No me regresan a los primeros versos, porque ya casi acabo. ¿De dónde venía la autoridad de Tito? Cata, de estar bajo la palabra, de estar en esta relación que Pablo le había modelado.
Tito, yo he estado cata, bajo la palabra, conforme a la fe, conforme a la piedad, conforme al mandato de Dios, conforme a su plan para nosotros. De la misma manera, Tito, predica con autoridad ahí en Creta, predica bajo la palabra. Entonces, ¿de dónde viene la autoridad de un pastor? ¿De gritar mucho? No. ¿De predicar 3 horas? Tampoco. ¿De contarnos toda su vida? Tampoco. La autoridad de un hombre de Dios simple y sencillamente viene cuando abre su boca para citar la palabra de Dios. No tenemos mayor autoridad. Es que ese predicador tiene mucha autoridad porque cuando se sube ahí al púlpito, la voz se le transforma y parece que está tronando el cielo. Basura, mi hermano. Lo único que ese predicador va a lograr es tener que llegar a su casa y tomarse 2 o 3 nimesulidas en la noche para que su problema se le corrija. Basura. Porque cuando tú tienes a una persona ecuánime que hable el texto, así hable bajito y tengas que poner mucha atención. Si estás citando la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios es mucho mejor y mayor que la de alguien muy carismático para hacerlo. Ahora, vean en el capítulo 2 cómo es que Pablo habla de diferentes grupos que tienen que ser afectados, tanto en la iglesia local como fuera de la iglesia local. Y voy a brincar un poquito al capítulo 3 en esta porción. El tipo de discipulado que Pablo estaba presentando entonces a ellos es este discipulado que afecta diferentes grupos que componen la iglesia local, y lo ves ahí. Primero, creyentes mayores. Y habla de ancianos y ancianas en los primeros versículos del capítulo 2. Ahora, allí hay un cambio. La palabra griega que Pablo usó en el capítulo 1 es episcopos, es presbíteros, pero cuando llega al capítulo 2, la palabra anciano no es esa palabra. Y por eso es que usted ve que este tipo de ancianos tiene que cumplir ciertos requisitos. Y tú dices, otra vez Pablo está repitiendo lo mismo. No, es que estos ancianos del capítulo 2 no son los ancianos del capítulo 1. No son los hombres que están guiando a través de la palabra de Dios. Los ancianos y las ancianas del capítulo 2 son hombres y mujeres. La palabra griega que se usa ahí son hombres y mujeres que rondaban los 50 años. Son hombres y mujeres que estaban después de los 40 y estaban terminando de criar a sus hijos. No sé, a lo mejor sus hijos eran adolescentes o estaban jovencitos o estaban listos ya para casarse. Entonces cuando Pablo dice aquí hay 2 grupos, están los ancianos y están las ancianas que tenemos en la congregación. Y da clara dirección, nuevamente no puedo detenerme, pero a los varones ancianos, a los que aquí se refiere, Pablo le dice a Tito que ellos sean un modelo de carácter. Y ustedes pueden leerlo en casa, que sean sobrios, que sean dignos, que sean prudentes, que sean sanos en la fe, sanos en amor, sanos en perseverancia. Es decir, este tipo de cristianos se convierte en un modelo a seguir. ¿Para quiénes deberían estar modelando estos creyentes? ¿Para quiénes deberían estar el testimonio de estos creyentes? ¿A quién debería estar afectando en la iglesia de Creta? ¿A quién crees? Lo dice más adelante, a los jovencitos, a los que vienen detrás de ellos, a los que tienen 30, a los que tienen 20, a los que tienen 15. Entonces Pablo, en medio del caos que hay en Creta, le dice a Tito, no solamente ordena ancianos para que pastoreen, ordénale a los ancianos, ordénale a los mayores de 40, que quizás no llegan a los 50, que vivan así. Nuevamente, cuando piensas en cómo va a vivir, su estilo de vida era contrario al de los cretenses. Y le dice, esta es la mejor manera en la que tú puedes pensar cómo discipular jovencitos, varoncitos, en medio de la iglesia local en Creta. Y lo mismo hace para las ancianas. Las ancianas aquí no son viejecitas de 80, 90 años, aunque si las hay, qué bueno. Y si una iglesia puede tener este tapiz de opciones o este zarape o no sé, donde hay diversidad de edad, pero lo que Pablo está diciendo aquí básicamente es lo mismo. Estas ancianas son mujeres mayores de 40 que están terminando de criar a sus hijos, que no cruzan los 50, porque había otra palabra para referirse a las que sí cruzaban los 50,
Y básicamente lo que Pablo manda a Tito que estas mujeres hagan es que entrenen a las mujercitas, a las jovencitas, básicamente en el dominio propio, en la práctica del dominio propio. No sé por qué Pablo le dijo específicamente a las ancianas que tenían que discipular a las jovencitas en la práctica del dominio propio. De tal forma que Pablo le dice a Tito, ellas deben convertirse en maestras de lo correcto, en maestras del bien, en maestras de lo que es verdadero. ¿Qué deberían de enseñar? Observe lo que Pablo le dice. Que amen a sus esposos. Y tú dices, este Pablo no entendía nada del matrimonio, estaba torcuato, van a decir algunos. ¿Cómo que le dices a una esposa que está en su primero, segundo, tercer año, que mandes que una mujer de 45 años llegue y le diga, ama a tu esposo? Y tú te preguntarás, ¿acaso no es lo que pasa cuando una pareja se va a casar? ¿Te quieres casar con él porque lo amas? ¿Cómo está esto? La palabra amor ahí es filial. No habla de eros, no es ágape. Está hablando de esta relación difícil que hay en la vida de un matrimonio. Usted que es mujer y está en el matrimonio, algunos piensan que el matrimonio se encuentra entre dos páginas, entre la página del amor y la página del odio. Y tú amaneces el día y dices, ¿cómo te amo? Pero el día comienza a transcurrir, llega la noche y está ya dormidito y dices, ¿cómo te quisiera ahorcar? Te portaste muy mal este día, quisiera ahorcarte. Entonces Pablo le dice a Tito, dile a las ancianas, dile a las mujeres que ya han caminado por lo menos en 20, en 30 años, que les explique a las jovencitas cómo se vive entre la página del amor y del odio. Cómo es que esos días difíciles se enfrentan. Y luego dice, que amen a sus hijos. ¿Acaso si tú eres madre, cuando viste a tu hijo salir ahí, cuando salen del vientre todos gelatinosos, salen llorando, todos rojitos, hinchaditos? Digo, al menos que su bebé no haya sido así. Yo siempre decía, los niños, hasta que vi a Fernández dije, no, esta sí está bonita. Yo siempre decía, los niños salen medio curiositos cuando llegan aquí a la tierra, ¿no? Pero entonces le dice Pablo a Tito, que amen a sus hijos. Y es lo mismo, porque a veces la relación es difícil. Y luego hay otras cosas, que sean prudentes, que sean puras, que sean hacendosas del hogar. ¿Acaso una mujer no sabe que hay que mantener el hogar? Algunas no saben. Entonces Pablo le dice a Tito, que sean hacendosas. Vean cómo es que son cosas tan prácticas, que sean amables, que estén sujetas a sus maridos. ¿Se da cuenta cómo es que una carta pastoral tiene cosas que no meramente un pastor tiene que cumplir? O sea, tan solo Pablo le dice a Tito, ordénales que hagan esto. ¿Se dan cuenta que el trabajo no solamente era levantar a otros pastores, sino era asegurarse que el discipulado bíblico estaba funcionando al interior de la iglesia? Y luego Pablo habla de creyentes, esclavos que son creyentes, no me voy a detener mucho ahí. Después pasa al capítulo 3, verso 1-8 y le habla de otro grupo de gente que necesita ser alcanzada, los incrédulos. Y luego al final de la carta habla de personas problemáticas. Pablo le dice a Tito cómo tratar con personas problemáticas. Entonces aquí tienes tanto grupos internos en la iglesia, como es que los ancianos y las ancianas deberían estar discipulando a los jovencitos y a las jovencitas. Y luego Pablo le dice a Tito, pero tienes que recordar que parte de tu chamba ahí también es llegar a los incrédulos, llegar a los esclavos, y también vas a enfrentar algún tipo de problemas con personas que son problemáticas. Warren Wiersbe decía que la iglesia local debería ser un instituto bíblico donde se enseña sistemáticamente la palabra de Dios de una manera práctica. Y cuando llegas a Tito 2 lo reconoces. Tenemos que enseñar la palabra de Dios, pero tienes que enseñar la palabra de Dios de una manera práctica, de tal forma que todo esto afecte la vida. Pero Pablo reconoce que esta no es una tarea fácil y por ello recurre, de nuevo en el capítulo 2, recurre a la salvación. Tito 2, versos 10 al 5. No defraudando, sino mostrando toda buena fe,
para que adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándoos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suyo, celoso de buenas obras, piadoso. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Entonces, hermanos, la iglesia que asimila el Evangelio se convierte en una agencia de transformación continua y no una imitación barata de este mundo. O sea, la gente que realmente conoce el Evangelio llega a ser completamente transformada por el Evangelio, y por eso la iglesia debe guardar el Evangelio y debe discipular de forma continua y de forma permanente. Capítulo 3. El evangelismo extiende el reino de Dios. Primero dijimos que el liderazgo sano define a una iglesia local. Después el discipulado edifica o construye a esa iglesia, y finalmente el evangelismo extiende el reino de Dios. Pablo desafía a vivir en medio de un mundo corrupto el evangelio de Cristo. Vean el verso 1 del capítulo 3. La primera palabra que está allí es recuérdales. Recuérdales. Y cuando esa palabra está presentada ahí, está en tiempo presente. Es decir, recuérdales, tiempo presente, recuérdales. Este es un recordatorio, es una llamada a la obediencia de Dios. Nos llama a la obediencia delante de Dios, y cuando Pablo usa esa palabra lo hace en tiempo presente. Ahora, esto introduce el capítulo 3. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? ¿Qué es lo que continuamente nosotros tendríamos que recordar? El estilo de vida centrado en Cristo siempre ha sido y será contracultural. Pero lo que tenemos que recordar es cómo la cultura del reino está por encima de cualquiera de nuestras tradiciones, asuntos culturales, y continuamente tenemos que recordar que en algún momento estuvimos cegados de la luz del Evangelio, estuvimos cegados del bendito Evangelio de Cristo. Y al igual que Tito y los cretenses, nos es necesario recordar de la obra salvífica de Jesús sobre nuestras vidas. Ahora pensemos en esto, casi para terminar. Muchas de las oportunidades de esparcir el Evangelio no sucederán porque yo esté esperando que sucedan. Sucederán cuando de forma disciplinada yo las busque. Y te darás cuenta de algo: el mundo, la carne y el diablo harán todo lo posible para que jamás tú y yo seamos disipadores del Evangelio. Así como estos tres enemigos están peleando en contra de nuestra santidad, en contra de nuestra santificación, el diablo, la carne y el mundo hará todo lo posible para que yo no disperse el Evangelio. Y cuando Pablo le escribe a Tito en este capítulo y le habla acerca del Evangelio, le muestra las glorias del Evangelio. Russell D. Moore dice: disfrutamos vivir una ilusión, pero esta ilusión necesita ser quebrada por el Evangelio. Pablo está diciendo que hay una condición humana pecadora y universal que busca permanecer en esa ilusión y evadir la luz gloriosa del Evangelio de Cristo. Mirar la gloria es doloroso para los pecadores. Mirar a la luz nos hace retroceder en temor. Predicar el Evangelio es un acto de exorcismo, es librar a la gente de la ilusión en la que se encuentran cautivos por los poderes del Evangelio. Hermano, cuando usted y yo levantamos el glorioso Evangelio, el glorioso mensaje del Evangelio, estamos en una tarea de exorcismo. Gente pecadora y gente hundida en sus delitos y en sus pecados, dominados completamente por Satanás, y lo único que nos toca hacer es alzar el Evangelio y confiar que el poder de la palabra de Dios está en él completamente,
Observen Tito 3, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Dígalo conmigo, Él nos salvó. No hay otra manera de ser salvos. Él nos salvó. Es que me porté muy bien. Estás frito. No hay otra manera. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. El pasaje citado eleva la doctrina de la salvación solo por gracia. Observa cómo la doctrina de la salvación se presenta claramente al contestar la pregunta: ¿por qué me salvó? ¿Por qué Dios tuvo misericordia de ti y de mí? ¿Por qué nos salvó? ¿Por qué pensó en ti y no pensó en el vecino de al lado? Así es, hermanos, como nosotros tendríamos que pensar en la salvación, de acuerdo a lo que Pablo le está diciendo a Tito. ¿Por qué me salvó? ¿Se ha hecho alguna ocasión esa pregunta? Quizás te la has hecho en la intimidad de la oración, quizás te la has hecho en un momento adverso de tu vida. ¿Por qué me salvaste? El pasaje te dice por qué te salvó. Obsérvelo. Te salvó por su bondad. Es decir, somos salvos porque Dios es bueno. Te salvó por su amor. Es decir, somos salvos por el amor de nuestro Señor. Tercero, somos salvos por su misericordia, porque Él es misericordioso. Es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Cuarto, por medio del lavamiento de su regeneración. Es decir, nacimos de nuevo. Puedes no entender completamente qué es el nuevo nacimiento. Puedes no entenderlo. Hay tanto escrito sobre el nuevo nacimiento. Hay tanto que el Evangelio dice del nuevo nacimiento. Puedes no entenderlo completamente. Pero cuando alguien está seguro de esto, nací de nuevo, tienes que entender que es la obra de Dios. Lo quinto, por medio de la renovación de su Espíritu Santo. Nos está renovando, nos dio a su Espíritu Santo desde el momento mismo que creímos. Sexto, nos dice, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. No en otra persona, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesucristo. Y finalmente dice, por su gracia. Por su gracia. Qué enorme bendición tenemos cuando venimos a Cristo. Y finalmente quiero recordarte algo. El éxito de nuestra predicación es que compartamos el Evangelio, pero el resultado no está en nuestras manos. Cuando una persona se para y predica a Cristo y su conciencia está limpia y libre de que verdaderamente ha entregado el mensaje de Cristo, puede bajarse o puede subirse del lugar o puede salir del escenario, y si alguien te pregunta, ¿cómo te fue?, puedes decir abiertamente, me fue muy bien. Y esa persona posiblemente te diga, no vi llorar a nadie, no vi que nadie corriera para decir quiero ser salvo, no vi que el paralítico se levantara de la silla de ruedas, no vi que el ciego viera. Y si esa persona ha creído verdaderamente en el Evangelio del Señor, va a decir, me fue muy bien. Porque en nuestros días disfruta y ha abrazado una teología de la gloria de Dios, de que todo tiene que ser evidenciado por el poder de Dios. Pero cuando yo abrazo una teología de la gloria de Dios, yo desprecio la teología de la cruz. Y en la teología de la cruz hay que morir continuamente. Y cuando uno muere, posiblemente no veas ningún resultado. Pero entonces cuando tú no ves ningún resultado humano, hay alguien que se lleva la gloria y tristemente o para nuestro beneficio
no eres tú y no soy yo, es Cristo. Entonces, ¿cómo te fue cuando has entregado el mensaje del Evangelio? Hermanos, nos fue bien. Hicimos lo que teníamos que hacer. No puedes hacer nada más. Y si te atreves a hacer algo más, como manipular a la persona para que venga Cristo, permíteme decirte que vivirás frustrado el resto de tu vida creyendo que los resultados son tuyos. Y por eso hay tanta gente que aparentemente viene a la iglesia, ya ha nacido de nuevo. Y tú dices, pero ¿por qué se fue el hermano? La respuesta es muy sencilla, porque jamás nació de nuevo. Lo manipulaste para que creyera. Entonces Pablo le dice a Tito, Tito, asegúrate de eso, que cuando predicas la salvación, tú no tienes absolutamente ninguna gloria. Mientras tú sigues predicando la salvación, tú te hundes más. ¿Se dan cuenta el mensaje? Por amor de Dios, no por amor de Tito ni de Pablo. Por bondad de Dios, no por bondad de Tito ni de Pablo. Por la misericordia de Dios, no por la misericordia de Tito y de Pablo predicándoles. Por medio de Jesucristo, no por medio de Pablo y de Tito. Por medio de la gracia de Dios. Entonces la próxima vez que disperses el Evangelio, que extiendes el Evangelio, asegúrate de eso. No estás queriendo respuestas rápidas de la gente. Estás queriendo simplemente ser fiel al anuncio del Evangelio, porque ese es el Evangelio que glorifica a Dios. Este es el poder de Dios para la salvación. Pablo termina animando a Tito y le dice, Tito, voy a enviarte refuerzos. Sé que la tarea es ardua, sé que esto es difícil, pero aguántame. Te voy a enviar a Tíquico y a Erasto para que te ayuden, para que estén contigo en esta tarea. Finalmente, versos 14 y 15, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras. Otra vez, una vida piadosa, atendiendo las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Todos, observa esto, me encanta, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Todos los que están conmigo te saludan. El anciano Pablo no estaba solo. No estaba de parranda. No estaba solo. ¿Qué te hace ver eso? Seguía predicando el Evangelio. Seguía discipulando a otros. Seguía enviando a otros a que dispersaran el Evangelio. Entonces le dice a Tito, Tito, aunque crees que estás solo en Creta, quiero decirte algo. Cuando servimos al Evangelio, jamás estamos solos. Y si todavía no agarras la onda con esto, Tito, si todavía estás confundido, finalmente le dice, la gracia sea con todos vosotros. Hermanos, cuando tenemos la seguridad de que la gracia está con nosotros, no importa lo que venga. Si tienes la gracia de Dios, estás capacitado para enfrentar y afrontar los días más oscuros de tu vida. Puestos en pie. Señor, qué bueno eres, que nos permites abrir el texto, que nos permites saber, Señor, que aunque muchos puedan medrar el Evangelio, nosotros podemos llegar y correr a lo que tu palabra nos dice, porque podemos confiar que tú eres especialista en abrir sendas donde no las hay, en abrir caminos donde nosotros aparentemente nos encontramos perdidos, donde nosotros aparentemente nos encontramos agobiados, donde aparentemente nos encontramos en luchas y en contiendas. Pero entonces, Señor, irradias para nosotros con tu gloria, con tu favor, con tu poder, y nos haces ver, Señor, donde antes no veíamos, y haces que el Evangelio resplandezca para nosotros en la verdad, y por esa razón es que nosotros podemos alabarte, podemos adorarte, porque sabemos que la iglesia el día de hoy puede estar en condiciones similares a lo que los cretenses vivían en esta isla. Podemos vivir, Señor, en medio de una sociedad ociosa, glotona, mentirosa,
dada al desorden en su vida, pero cuando tú piensas en la iglesia, tú piensas en el orden que debe de haber. Levantas hombres con carácter, levantas hombres, Señor, con el favor tuyo, con la gracia de Dios para ministrar a tu grey, a tu pueblo. Levantas hombres y mujeres dentro de la expresión de una iglesia local que pueden tomar a jovencitos, a jovencitas, que las pueden enseñar a amarte, que pueden enseñar a amar a sus esposos, a sus hijos. Señor, sigue dando este regalo para nosotros en la expresión local de la iglesia. Sigue bendiciéndonos con el ejemplo de ancianos y de ancianas que pueden servir para nosotros como un modelo de fe. Hombres que ciertamente y mujeres que ciertamente no son perfectos, pero que están caminando y creciendo en el ideal de Dios para sus vidas.